La necesidad del silencio en la era de la desinformación es una serie de reflexiones a forma de opinión del maestro José Antonio Gutiérrez Mora. En este año cumplimos 40 del accidente nuclear de Chernobyl. Hubo un accidente que pudo volver inhabitable durante siglos toda Europa, parte de África y Asia, causando la muerte de cientos de millones de personas. Hubo un accidente causado en gran parte por la desinformación difundida para mantener una imagen, una narrativa estatal de progreso y éxito. En este sentido, la verdad era prescindible cuando ésta no se ajusta a los objetivos. Si quieren conocer más acerca de este incidente y el costo de las mentiras, les recomiendo el video Chernobyl, la felicidad de toda la humanidad, cuyo enlace compartiré en la descripción. Pero, ¿qué es la desinformación? Si informar consiste en comunicar lo relativo a un hecho o suceso de la forma más objetiva y neutral posible, sin opiniones, sin juicios, entonces nosotros podíamos informar que, por ejemplo, el Producto Interno Bruto de un país creció en un 1.15% durante el año. A su vez que la inflación se incrementó en un 4.5%. Y eso es verdad. Pero se requiere analizar los matices dentro del contexto global. Porque cuando la población de ese mismo país, por cuestiones de migración y natalidad, crece en un 2.5% durante ese mismo año, lo que produce es que el Producto Interno Bruto per cápita se reduzca. Es decir, que aunque la economía globalmente creció, a cada persona le corresponde, entre comillas, menos dinero, porque creció menos de lo que creció la población. Y aún así este indicador, el Producto Interno Bruto per cápita, no refleja la realidad promedio de la población de la mayor parte de los países, en donde suele haber bastante desigualdad. Por lo tanto, la información cruda, sin matices, es aburrida. La información pura, sin contexto también, puede emplearse para engañar con facilidad a los receptores de la misma. Es decir, la misma información, cambiando el contexto o el marco en la cual se presenta, puede transmitirnos o puede percibirse de formas diferentes, proporcionarnos una perspectiva diferente de la realidad. Más aún cuando esta información es deliberadamente falsa. La desinformación consistiría en comunicar información falsa de forma deliberada o información sesgada que sin el contexto en el que existe no puede ser analizada y no nos permite una visualización de su realidad. Ahora bien, no me quiero poner relativista y repetir que la verdad es inaccesible para el ser humano, puesto que los seres humanos estamos limitados por nuestros sentidos, nuestro intelecto, las circunstancias y temporalidad. Podría decir que sí, la realidad está allá afuera, pero nuestra interpretación de la misma ciertamente es una construcción social. Repito, no me quiero poner relativista. Lo que podemos conocer de la realidad ciertamente es muy limitada por nuestras capacidades, nuestro tiempo, nuestro interés, pero también por los miles de distractores que enfrentamos día a día. Hablando de desinformación, es muy común escuchar en el mundo del marketing y la publicidad y la comunicación en general en todo caso, que una persona actualmente en una ciudad promedio está expuesta hasta a 10.000 anuncios publicitarios por día o 10.000 mensajes de diferente tipo. Varios investigadores han señalado que el origen de esta afirmación es difusa y que no existe un estudio académico formal contemporáneo que la haya demostrado de forma concluyente. Y tiene sentido porque nuevamente dicha cantidad depende mucho del contexto. Podría pensar que les gustó el número de 10.000 porque suena bastante grande, es fácil de comprender
y es sencillo, es asequible. En lugar de decir, por ejemplo, 8320, es fácil de olvidar y no suena tan redondo como un 10.000. No es igual el entorno de una persona que vive en una ciudad de 8 millones de habitantes, 12 millones de habitantes, a la de una persona que vive en una comunidad de 60.000. También la dinámica de vida depende mucho del acceso a medios digitales, el empleo de las redes sociales, las distancias que recorre día a día y los medios de transporte que emplea. Desde luego los oficios, las edades, la educación tanto en el hogar como en las instituciones formales, todo esto modifica nuestro día a día, nuestra exposición a los diferentes mensajes, a los diferentes, en este caso comerciales, por llamarlo así. Así que no podemos generalizar. Diversas estimaciones contemporáneas sitúan la exposición diaria a mensajes comerciales entre varios cientos y varios miles de impacto, dependiendo de la metodología que se emplee. Estudios observacionales han registrado alrededor de 600 exposiciones publicitarias diarias, mientras que investigaciones de la misma industria publicitaria sugieren más de 5.000 exposiciones diariamente a marcas y mensajes comerciales, cuando incluimos en la medición logotipos, patrocinios y otras formas de comunicación mercadológica. Bell et al., año 2022. Por lo que aquellos que habitamos en ciudades de varios cientos de miles o de millones de personas, es muy probable que estamos expuestos todos los días a miles de mensajes comerciales de diferentes fuentes, dependiendo desde luego de nuestra rutina. Y eso nos lleva a la economía de la atención. Nuestra atención, nuestra capacidad y tiempo de atender algo, se ha convertido en un bien escaso. Y como todo bien escaso, por él compiten compañías, políticos, artistas, influencers. Y no solo compiten entre ellos, compiten por este tiempo que dedicamos al trabajo, a alimentarnos. Compiten por el tiempo que pasamos con otras personas e incluso el que deberíamos dedicar al descanso, a dormir. Había escuchado la afirmación, pero no he encontrado la fuente fidedigna, de que en alguna ocasión el CEO de Netflix dijo que su principal competencia no eran otros servicios de streamings, sino que era el tiempo de sueño, que buscaba que la gente durmiera menos para que pudiera pasar más tiempo navegando y viendo sus contenidos en Netflix. Les digo, no es una declaración que haya encontrado para comprobar que sea verdadera, pero no me suena del todo imposible creer en ella. Cuando la cantidad de información disponible crece más rápido que nuestra capacidad para procesarla, el recurso verdaderamente limitado deja de ser la información y pasa a ser la atención humana. Antes de Internet, recordemos que Internet ha pasado por diferentes eras, pero antes del Internet en general, el problema era acceder a la información. Dependías de los libros que tenías a la mano, en casa, tal vez ir a la biblioteca más cercana. Dependías de la información que tenían los adultos mayores, adultos en general a tu alrededor. Entonces, la información era un bien escaso. Con el acceso a Internet en computadoras personales, ya fueran laptops, ya fueran computadoras de escritorio, siendo en escuelas, en cibercafés o incluso en casa, aún entonces, las personas estábamos limitadas por la velocidad de conexión, por el tener que estar en un espacio físico específico, y en muchos casos también se tenía que compartir dicho equipo, incluso hasta el ancho de banda, porque se saturaba si había varios dispositivos conectados al mismo tiempo. Hoy, con el acceso portable e individual 24/7 a Internet, con el que contamos gracias a los llamados teléfonos inteligentes o simplemente smartphones, el problema es seleccionar entre cantidades prácticamente infinitas de información.
Debería ser normal para cualquiera el sospechar de un servicio o plataforma que sea gratuito. Dichos servicios, dichas plataformas, lo que venden en muchas ocasiones, les digo, sean redes sociales, servicios de streaming, buscadores, lo que venden no es realmente sus servicios. Su producto principal es nuestra atención. Esa atención es comercializada mediante publicidad, recopilación de datos o incluso influencia política. Hay muchos casos. Lo que ha pasado con Facebook, lo de, si no mal recuerdo mal el nombre, Cambridge Analytica, etc. Esto debe resonar entre los mercadólogos. Las plataformas digitales están diseñadas para maximizar métricas, las KPIs, como lo son el tiempo de permanencia, el número de clics, las interacciones, los comentarios, el número de compartidos, la frecuencia de retorno, etc. Todo esto se traduce en el famoso funnel o embudo de conversión. No necesariamente estos servicios buscan informar mejor al usuario. Tampoco buscan ofrecerle el contenido más valioso o que deje trascendente o que deje un conocimiento útil en su vida. No. Muchos de ellos buscan mantenerlo conectado más tiempo, proporcionando algo que sea satisfactorio, placentero y adictivo. Por eso encontramos mecanismos como el scroll infinito, la reproducción automática, las notificaciones constantes, recomendaciones algorítmicas personalizadas en base a nuestro comportamiento, contenido personalizado, recompensas variables e impredecibles. Estos sistemas aprovechan mecanismos psicológicos asociados a la curiosidad, a la recompensa y a la anticipación. La economía de la atención no recompensa la verdad. Recompensa aquello que captura, no puedo decir secuestra, pero que intenta dominar nuestra atención. Nuevamente, recuerden el embudo de conversión. Y lo que más fácilmente captura la atención suele ser lo escandaloso, lo indignante, lo conflictivo, lo novedoso, lo simple, pero sobre todo lo emocional. Por ello, una noticia falsa puede difundirse más rápido que una explicación rigurosa. La verdad suele requerir contexto, matices y tiempo para ser analizada, para reflexionar. En cambio, la viralidad premia la velocidad y la emoción. El contenido ligero, no, el contenido chatarra. De esta manera, la desinformación no es simplemente un error del sistema, no es una falla del sistema. En muchos casos surge como una consecuencia estructural de un modelo económico basado en maximizar la atención de una forma adictiva. Y ojalá solamente se tratase de vendernos un producto o un servicio, pero también sirve para imponernos narrativas, para moldear la forma en que compramos, nos relacionamos, la forma en la que hablamos, lo que creemos e incluso la forma en la que pensamos. Básicamente, buscan manipular a su público, a su mercado meta. Recuerdo brevemente las 10 estrategias de manipulación mediática. Dicen que son de Noam Chomsky, pero nuevamente no he encontrado algo que lo certifique. Sin embargo, así son conocidas. Reviso cuáles son las que están directamente relacionadas con la desinformación y encuentro 6. 1. La estrategia de la distracción. Ya saben, distraernos de los temas importantes por cuestiones vanas, de poca trascendencia. 2. Dirigirse al público, cito, como criaturas de poca edad. Y difiere un poco, quizás sea por la traducción. Porque los niños, los infantes, son bastante inteligentes. No se trata de dirigirse al público como si fueran niños. Se trata de dirigirse al público como si fueran idiotas.
3. Utilizar el aspecto emocional mucho más que la reflexión. Y esto vamos a ver que es muy importante, es fundamental y es muy empleado en ventas, en política y en mercadotecnia. 4. Mantener al público en la ignorancia y en la mediocridad. Si bien necesitamos describir a qué tipo de mediocridad e ignorancia nos referimos, porque todos ignoramos millones de cosas. No podemos decir que ignoramos lo importante, porque ¿quién define nuevamente qué es importante y qué no? Eso es hasta cierto punto subjetivo. Pero se refiere específicamente a una mediocridad, no quiero decir con déficits, por eso digo, es una cuestión complicada. Porque si la mediocridad fuera un salario que te permite satisfacer tus necesidades fisiológicas, contar con vacaciones pagadas, contar con vivienda, un transporte público de calidad, etcétera, etcétera, entonces no sería una mala mediocridad. Se refiere más bien a una mediocridad tendiente a la pobreza, a la incapacidad de satisfacer nuestras necesidades básicas, digamos enmarcadas dentro de lo que es la dignidad humana. 5. Estimular al público a ser complacientes con la mediocridad anteriormente mencionada. 6. Por lo tanto, reforzar la autoculpabilidad, repetir este mito de la meritocracia, de si soy pobre o si no soy exitoso es por mi culpa, es porque no me he esforzado lo suficiente. Si aquel tiene capital, si aquel tiene empresa, si aquel es, comillas, exitoso, debe ser porque trabajó mucho. Y esto también favorece la autoexplotación. Como decía, muy relacionado con emplear el aspecto emocional mucho más que la reflexión, tanto para atraer la atención como para generar adicción y controlar al público, hay un fenómeno conocido como la posverdad. ¿Qué es la posverdad? Es una situación social y comunicativa en la que los hechos objetivos tienen menos influencia, menos importancia sobre la opinión pública que la que tienen las emociones, las creencias personales, las identidades grupales o las convicciones ideológicas, sean políticas o religiosas. No significa que la verdad haya desaparecido, sino que para muchas personas la aceptación o rechazo de una información depende más de cómo les hace sentir o de si confirma lo que ya creen. Esta palabra, posverdad, fue declarada palabra del año en el año 2016 por la Oxford University Press, que la definió como circunstancias en las que los hechos objetivos son menos influyentes para moldear la opinión pública que los llamamientos a la emoción y a las creencias personales. La posverdad no surge únicamente de la existencia de información falsa. Surge también de un ecosistema comunicativo construido sobre la economía de la atención, donde las plataformas digitales compiten por maximizar el tiempo de permanencia mediante estímulos emocionales constantes. Estas plataformas están diseñadas para mantenernos enganchados, para mantenernos entretenidos y evitar el aburrimiento. Y hablando de esto, el aburrimiento es importante. Se trata de un fenómeno que solemos despreciar, pero que es necesario para nuestra salud mental y social. John Eastwood y James Dunker sostienen que el aburrimiento funciona como un mecanismo motivacional que impulsa a las personas a buscar nuevas metas, experiencias o fuentes de significado. Sin esa incomodidad psicológica, sería menos probable abandonar actividades improductivas o explorar alternativas más enriquecedoras. El filósofo alemán Walter Benjamin describía el aburrimiento como el pájaro del sueño que incuba el huevo de la experiencia. El pensador contemporáneo Byung-Chul Han ha retomado la importancia del aburrimiento en obras como La sociedad del cansancio. El aburrimiento, he escuchado, es indispensable para la creatividad, que solamente cuando nos aburrimos podemos dar el paso para ser creativos. Vivimos en una sociedad que tiene miedo al aburrimiento,
Hemos sido educados en tenerle miedo a través de ser bombardeados constantemente por estímulos placenteros, ligeros y efímeros. Empleando algoritmos y actualmente inteligencia artificial, dichos estímulos son cada vez más personalizados. Lo vemos en las redes sociales, que han abandonado su potencial democrático para convertirse en simples cajas de resonancia o cajas de eco. Nuevamente, el scrolling infinito, los videos breves y divertidos. Si no son de nuestro agrado y pasamos de ello, el algoritmo lo detecta y programa los nuevos videos acorde a nuestras preferencias, al tiempo de permanencia, a nuestras reacciones, a las conversiones diferentes, a los KPIs básicamente. Mucho se pierde con esto. No solo vivimos distraídos por las redes sociales, por los mensajes en WhatsApp, las notificaciones, el streaming, la publicidad y el Internet de las cosas, el que hasta los refrigeradores, los hornos de microondas estén conectados a Internet. Esta hiperconectividad nos desconecta de las otras personas, las de carne y hueso que están a nuestro alrededor, lo cual nos vuelve intolerantes, porque no estamos construyendo una convivencia democrática con el otro, aquel que es diferente, el que tiene ideas o gustos distintos a los nuestros. Nos encerramos en cajas de eco digitales, ya sea a través de los influencers, de las noticias y los mensajes que coinciden con nuestro pensamiento. No solamente coinciden, hablan como nosotros y creen lo mismo que nosotros. Por lo tanto, deben estar en lo correcto. Por lo tanto, yo debo estar en lo correcto. Posiblemente conozcan este fenómeno. Se le conoce como sesgo de confirmación. Y hay otros derivados de él. Esta hiperconectividad, este sesgo de confirmación y rechazo de lo diferente, ya sea porque lo diferente nos aburre o porque hemos llegado a despreciarlo, no nos permite construir comunidades. Nos convierte en individuos conectados, pero irónicamente aislados. Y los individuos aislados y sin una red de apoyo psicoemocional tangible, sin alguien que realmente los escuche, sin alguien que difiera, sin alguien que opine diferente, estas personas solitarias son más vulnerables a la manipulación emocional, a los discursos vehementes, polarizantes, sectarios y sobre todo totalitarios. Frases ya famosas como "si no estás conmigo, estás en contra de mí", o "nosotros somos el pueblo bueno, ellos son los corruptos, los conservadores, los malos", o si quieren, la mala gente, el mal pueblo. Hay miles de etiquetas para diferenciar a los otros. Pero no solamente cumple una función claramente de manipulación política, también cumple una función comercial. Esta necesidad imperante de evitar el aburrimiento, de requerir el nuevo chisme, de conocer la nueva tendencia, la nueva entrega de una serie, película o simplemente un video nuevo de nuestro influencer favorito, nos educa, nos fomenta el consumismo. Necesitamos más películas, más series, más videos, un nuevo celular que no se trabe, una nueva televisión, el nuevo jersey de la selección. Aunque el contenido sea repetitivo, incluso reciclado, hay algo bastante placentero en la novedad, en aquello que consideramos novedoso, en el proceso de compra, en el unboxing, no en el producto y el uso que les damos por sí mismo, no. La novedad se convierte en un satisfactor de nuestras necesidades, se transforma en una adicción. Y como cualquier adicción, la dosis que requerimos para experimentar el mismo placer que en ocasiones anteriores se incrementa. Necesitamos comprar más, necesitamos consumir más para mantener el mismo nivel de placer, que cada vez se vuelve más efímero y desechable. Piensa, la última vez que compraste lo que sea, una blusa, un pantalón, un celular, ¿cuánto tiempo te duró la emoción? ¿Cuánto tiempo realmente lo disfrutaste? Tal vez tú seas la excepción a la regla. Puede ser, eso siempre ocurre. Pero, ¿qué podemos hacer al respecto?
Se trata de un problema de salud pública, pues está afectando a millones de personas en todo el mundo. Se replica y se expande. Es una pandemia en crecimiento, de la que los medios de comunicación son los vectores, y este virus muta en cuestión de horas, a veces de minutos. Al tratarse de un problema de salud pública, debe tratarse desde las políticas públicas, en campañas, en programas, que vayan más allá de periodos de 3, 4 o 6 años de gobierno. Pero difícilmente los gobiernos intentarán resolverlo, pues esta pandemia, esta infodemia, si lo quieren llamar así, esta posverdad, sirve a sus propósitos. Ellos, en muchos casos, sobre todo en Latinoamérica, no solo en Latinoamérica, en muchos países del mundo, solo buscarán a través de la narrativa oficial y todos los medios a su alcance, sean legales o ilegales, emplear esas mismas herramientas para mantener el poder y acumular más si es posible. La acción, por lo tanto, debe provenir desde lo colectivo, desde las comunidades. No podemos sentarnos a esperar a que los gobiernos hagan algo. La mayoría no lo hará. No debemos responsabilizar a cada individuo de esto. No debemos exigir a cada uno que se haga cargo y dejarlo aislado. Porque si hacemos esto, irónicamente, lo forzaríamos a regresar al ruido desinformativo para no sentirse rechazado. No podemos enfocarnos a acciones individuales, porque tampoco debe ser el privilegio de unos pocos el tener los medios, el capital, las herramientas para hacerle frente y que solo unos pocos puedan desconectarse del enjambre digital. Sin embargo, un primer paso que podemos hacer desde lo individual e intentar replicarlo a lo colectivo y eventualmente exigirlo como política pública, para que podamos reflexionar acerca de nuestra condición, para evaluarla y poder pensar en un curso de acción comunitario, colectivo, es el intentar desconectarnos de esa red de estímulos. Y para esto es necesario que recuperemos el silencio. ¿Qué es el silencio? Podríamos definirlo como la ausencia de sonido, pero eso es prácticamente imposible. Nuestra mera existencia produce sonido. Así que busquemos una definición no tan absolutista y que sea más práctica. El silencio no sería la ausencia total de sonido, o en el caso de una saturación de estímulos confusos y caóticos, ruido, sino la reducción deliberada de estímulos que compiten por nuestra atención. Desde esta perspectiva, el silencio no es un fenómeno exclusivamente acústico, sino también cognitivo y social. Una persona puede encontrarse en una habitación silenciosa y continuar inmersa en un torrente incesante de notificaciones, mensajes, publicidad e información. Incluso puede sentirse ansiosa por múltiples pensamientos intrusivos. De la misma manera, otra persona puede encontrarse en una plaza pública, abarrotada, relativamente ruidosa, y sin embargo, experimentar un espacio de reflexión interior. El silencio, por lo tanto, no consiste tanto en eliminar todos los sonidos a nuestro alrededor, sino en recuperar las condiciones necesarias, tanto internas como externas, para poder observar, pensar, recordar y comprender sin interrupciones constantes, es decir, de manera contemplativa y sosegada. La crisis del silencio, el temor al vacío. Estar en silencio de esta manera puede resultar angustiante para muchas personas. De entrada porque se ha vuelto algo extraño. En las ciudades estamos constantemente bombardeados por ruidos de motores, perifoneo, música, etc. Pero recordemos que al hablar del silencio no hablamos únicamente de un fenómeno acústico. También en las ciudades estamos rodeados de estímulos visuales, espectaculares, lonas, luces de neón, pósters, vallas publicitarias,
etiquetas, envases, volantes y pantallas que son casi omnipresentes en nuestra vida cotidiana. Las llevamos con nosotros a todas partes, incluso a la bañera. Están allí casi todo el tiempo. Aprendemos a ignorarlas para preservar un poco de nuestra salud mental, por lo que publicistas y mercadólogos buscan las formas de prevalecer, de capturar nuestra atención entre esos cientos o miles de estímulos por día. Incluso, antes de dormir, ¿cuántos de nosotros no colapsamos de sueño, ya sea viendo, entre comillas, o escuchando un video, una serie, o una película incluso, o cualquier otro estímulo audiovisual en nuestros teléfonos inteligentes? Por lo tanto, estar en silencio sin ver la pantalla de un teléfono, sin estar escuchando el sonsonete o una voz de fondo, una voz en off, ya sea en una computadora o una televisión, sin escuchar música, un podcast o un video de fondo, se ha vuelto algo extraño, algo inusual. Si llegamos a aburrirnos, de forma reactiva buscamos un video divertido. ¿Por qué? Porque sentimos ansiedad. Por lo tanto, buscamos el nuevo chisme, o una película palomitera, o cualquier otro contenido que nos entretenga, que nos distraiga de aquello que nos estresa o nos abruma, de aquello que nos angustia. Por eso, favorecemos el contenido ligero, que no incita al análisis árido, a la reflexión profunda o a la confrontación de las ideas. Pues se busca algo ligero, algo estúpido para distraernos, para entretenernos. Y honestamente, no puedo culpar a la gente por hacerlo, menos en un entorno hostil, de explotación laboral o de autoexplotación. La trampa del burnout. Hablemos de México, pero esto seguramente se replica en muchas partes de América en general. Supongamos que eres un estudiante universitario. Tienes que trabajar para poder pagar tus estudios. Es algo que el mismo sistema promueve para aquellos que estudian y trabajan. Continúa tu formación profesional mientras obtienes experiencia laboral. Porque sí, muchas vacantes te exigen que hayas terminado la licenciatura y sin embargo que tengas 2 años de experiencia mínimo, pero que no pases de los 26 años de edad. Tu rutina posiblemente sea esta. Te despiertas a las 5 de la mañana, te aseas y mal desayunas, comida rápida posiblemente. Entras a la universidad a las 7 a.m., aún tienes sueño. De 7 a 10 a.m. cuentas con 20 minutos libres para atender necesidades fisiológicas. Y aún así, ya es tiempo de ponerte nuevamente en movimiento. Entras a las 11 al trabajo. Es una jornada de 8 horas, por lo menos, y cuentas, si tienes suerte, con 1 hora para alimentarte. O tan solo 20 minutos, si no tienes tanta suerte. Sales a las 7:30, porque te pidieron quedarte un ratito más, apoyarlos. Obviamente sin pagarte la hora extra. Tardas nuevamente de 30 a 90 minutos en regresar a casa, dependiendo del tráfico, dependiendo del clima, la suerte de si tu transporte llegó a tiempo o se demoró. Mantengamos un promedio y digamos que tarda 60 minutos en llegar. Son las 8:30. Quieres llegar a cenar, te gustaría descansar, pero si es posible hay que pasar un rato con la familia y después hacer la tarea. Te acuestas a las 11:30. Te tomas unos 30 minutos scrolleando, TikTok, Instagram, quién sabe. Finalmente te quedas dormido y de vuelta a empezar con tan solo 5 horas de sueño. En el caso de los universitarios, no todos, pero una gran mayoría, tienen la ventaja de que son jóvenes, tienen fuerza y energía. También por dicha juventud agradecen, no cualquier oportunidad, pero agradecen oportunidades más mediocres y están dispuestos a aceptar bajos salarios
y actividades extra fuera de las marcadas en su contrato, tiempo extra incluso no remunerado. Por eso, muchas empresas prefieren contratar jóvenes, porque estos son más explotables. Así de simple, seamos honestos. Y también, por eso en muchos casos prefieren contratar mujeres. No solo por esa creencia de que son más responsables, ignorando toda la situación y el contexto histórico y socioeconómico detrás de dicha conducta, de por qué tienden a ser más responsables. Y el que estadísticamente están dispuestas a recibir un salario inferior a lo que se le pagaría a un hombre por el mismo trabajo. Y esto tiene diferentes razones de ser. Pero en muchos lugares oscila en un 16% menos. Un hombre de mediana edad, con hijos, o una madre soltera, lo tendrían mucho más difícil que estos estudiantes universitarios. Para muchos de ellos, sin su familia, sin sus padres, sin sus hermanos o sus abuelos, tal vez sería imposible sobrellevar dicha rutina sin colapsar. En el caso de Latinoamérica, todavía la familia es una ventaja competitiva que nos permite sobrellevar este contexto de explotación y tan adverso. ¿Cómo podemos pedir a alguien quemado, con este burnout, por el tráfico, las jornadas laborales superiores a las 40 horas semanales, los salarios que no alcanzan para el acceso a vivienda, vestimenta, alimentación, educación, esparcimiento, seguridad y servicios de salud de calidad? Y que tampoco el gobierno se los va a proporcionar, que es incapaz, incluso que no le interesa, no es su prioridad. ¿Cómo le podemos pedir a esta persona que dedique tiempo a la lectura de libros de filosofía, de sociología, de política, que vea programas de análisis político, que se involucre con su comunidad y participe o forme comités de colonos, o que simplemente haga ejercicio, o incluso que tenga tiempo para preparar sus alimentos de una manera más nutritiva y saludable en lugar de simplemente comprarlos? En muchos casos ni siquiera le queda más que tiempo y energías y disposición para convivir con su familia o amigos más allá de los medios digitales. Si a esta persona lo privamos de las pantallas y los distractores, tal vez comenzaría a cuestionarse: ¿cómo me siento en realidad? ¿Me estoy sintiendo mal? ¿Estoy enfermo? ¿Cómo se llama esto que siento? ¿Es ansiedad? ¿Será depresión? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Vale la pena dedicar casi el 60% de mi tiempo al trabajo? ¿Este trabajo que estoy haciendo lo vale? ¿Tiene sentido vivir así? ¿Cuánto tiempo más tendré que hacerlo? ¿20, 30, 35 años? ¿Esto es mi culpa? El silencio como un privilegio en lugar de un derecho. En México existe el derecho a la desconexión digital, pero actualmente solo existe en lo relativo al teletrabajo. Y cito: apartado 411. Desconexión. Derecho de un trabajador a apartarse del trabajo, incluida de la desconexión de las tecnologías de la información y de la comunicación de manera digital, y abstenerse de participar en cualquier tipo de comunicación con el centro de trabajo al término de la jornada laboral, en los horarios no laborables, vacaciones, permisos y licencias. En horarios flexibles, la desconexión aplica también durante las pausas convenidas entre la persona trabajadora bajo la modalidad del teletrabajo, con el patrón y asentada según aplica en el contrato colectivo de trabajo o reglamento interior. Al tratarse de una ley no universal, por lo tanto restringida tan solo a un segmento de la población trabajadora, podemos llamarla como un privilegio, es decir, una ley privada que favorece a unos cuantos. En la rutina expuesta anteriormente, que nos hace caer en la trampa del burnout, no mencioné cómo en muchas ocasiones los jefes de los jóvenes suelen enviar mensajes fuera del horario laboral para pedirles
o exigirles que lleven a cabo ciertas actividades, o incluso les piden que se lleven trabajo a casa, lo cual precariza, vuelve aún más escaso su tiempo libre para el descanso, ya ni siquiera para la convivencia, para el descanso. Aquellos que cuentan con la capacidad de satisfacer sus necesidades con productos y servicios de calidad, sin tener que emplear, o la palabra sería sacrificar, 14 de las 24 horas de cada día para ello, generalmente es porque gozan de algún capital, heredado o adquirido, como lo es en muchos de los casos en México, producto de sus relaciones públicas con aquellos que tienen capital, no producto de su trabajo duro ni de su preparación académica, como nos vende el mito de la meritocracia. Estas personas, al gozar de tiempo libre y no estar ansiosas o preocupadas por si contarán con los recursos para satisfacer dichas necesidades, es entonces que tienen la tranquilidad y pueden destinar tiempo a la socialización, al ejercicio constante, a la meditación, al yoga, al ¿cómo es? Empty mind, no me acuerdo, lo siento, a la reflexión silenciosa. Incluso algo tan simple como a vacacionar, a las escapadas de fines de semana. El silencio para poder contemplar nuestra existencia, para cuestionar el sistema en que existimos y cuestionar las razones y el sentido de ellas, se convierte para la mayoría en un privilegio, un lujo por el que hay que pagar o por el que hay que sacrificar otras cosas. Ahora, ¿qué responsabilidades tenemos según nuestro alcance mediático? ¿Qué podemos o incluso qué debemos hacer al respecto? Pero en un plano ético, no es una obligación legal, es más una cuestión moral y por lo tanto es subjetiva y voluntaria. Ya mencioné que no es nuestra obligación individual el enfrentar esta pandemia. No es nuestra obligación personal el resolverlo. Responsabilizar al individuo de su incapacidad de desconectarse de los estímulos de entretenimiento, publicidad y propaganda a los que ha sido sometido desde la más temprana infancia es como intentar responsabilizar a un adicto al que se le ha suministrado su sustancia día tras día, hora tras hora. Culparlo de su adicción y decir que depende de él y solamente de él superarla. Las acciones, nuevamente, deben provenir desde los responsables de la salud pública, en comunicación, en trabajo, en colaboración, con especialistas, con instituciones y con la sociedad civil. Deben traducirse en políticas públicas que regulen, concienticen, que promuevan y protejan la salud de los ciudadanos. Sin embargo, debo ser cínico al respecto. Yo no espero que nuestras autoridades públicas hagan algo al corto o mediano plazo. Su interés se centra en la preservación y acumulación de más poder, así como en los privilegios que éste conlleva. Durante el siguiente año estarán más preocupados por las elecciones intermedias. Luego por, quizás alguna pseudo revocación de mandato y posteriormente por una nueva elección del Poder Judicial y nuevamente dentro de 4 años por las presidenciales. Están más ocupados en mantener su narrativa que en realmente legislar a favor de la población. Por lo tanto, la acción debe ser colectiva, debe provenir desde las comunidades, que se apoyen entre ellas, que exijan a los servidores públicos que hagan su trabajo y que planten contrapesos a las empresas y sistemas que lucran y se benefician de este sistema. Ahora, voy a hablar de las acciones que podemos llevar a cabo desde lo individual. Después de una toma de conciencia respecto a esta problemática, partiendo desde lo general, o mejor dicho, desde aquellos que tienen un mayor impacto mediático
una mayor agencia o según el rol que desempeñan en el sistema hasta el ciudadano de a pie. Y cómo no, comenzaremos por la responsabilidad del mercadólogo. Esto también aplica a publicistas. Para un mercadólogo es particularmente difícil promover el silencio, a menos que trabaje en la campaña de un spa o que esté promocionando cursos que enseñen a esta desconexión. A menos que el silencio sea su producto o servicio, difícilmente el mercadólogo lo va a promover. Porque en general es contratado para vender más o para posicionar una idea en el público objetivo. Hasta cierto punto, promover el silencio es nadar a contracorriente. ¿Cómo me responsabilizo de las afectaciones que mi labor como mercadólogo puede tener a la salud mental de mi mercado meta, a la vez que compito contra decenas de marcas, contra productos, servicios y las actividades del día a día? Mi objetivo es llamar la atención del público objetivo para convertirlo en una venta o en una acción concreta. Lo mínimo que podemos hacer sería primar la calidad sobre la cantidad, pero eso es insuficiente, ya que otros buscarán ocupar el espacio mediático que yo deje libre. Si yo comunico algo en 10 segundos, alguien aprovechará los otros 20 para saturarlo con mensajes basura. Tendría que dedicar una parte de mi tiempo a transmitir el mensaje de la importancia de la desconexión digital, varias horas al día. Por lo menos, con el riesgo de reducir la cantidad de impactos que yo lograré en el día a día. Podríamos argumentar que nos preocupa y nos ocupa la salud de nuestros clientes, o nuestro público, o nuestra comunidad. Y por eso tenemos políticas claras respecto a los medios, horarios y entornos en los que transmitimos información valiosa de manera personalizada. Al tiempo que hacemos campañas de divulgación acerca de la importancia del silencio, el descanso y la desconexión digital. Es una alternativa. Sin embargo, muchas empresas simplemente no querrán correr el riesgo de disminuir sus ganancias en pro de la salud de sus clientes. En general, siendo honestos, lo que las empresas buscan es que sean adictos a sus productos o servicios para que se conviertan eufemísticamente en embajadores de marca. En lo personal, yo he optado por no trabajar para dichas empresas, lo cual ciertamente ha limitado mucho mis oportunidades de obtener mayores ganancias, de obtener puestos más rentables. En una sociedad en donde el salario de un profesionista es tan precario, difícilmente puedo incitar a mis alumnos a que hagan lo mismo, a que rechacen trabajos bien remunerados. Pero por lo menos los invitaré a que busquen que sus productos o servicios lleguen realmente a la persona que los necesita, sin hacerles perder su tiempo. La responsabilidad del servidor público. Aquí depende mucho de la dependencia secretaría en la que se trabaje y también el nivel dentro de la jerarquía en la que se encuentra el servidor público en cuestión. Es muy diferente el ámbito de alguien que trabaja en protección civil, en la policía, en tránsito, en la Secretaría de Salud o en la Secretaría de Educación. Es muy diferente, hablando por ejemplo en el ámbito educativo, el rol que tiene el docente, el director, el supervisor, etc. Sin embargo, en el ámbito educativo, como docente, me queda claro la responsabilidad y lo que se puede hacer. Podemos tomar tiempo de las materias que impartimos para explicar a nuestros alumnos acerca de la importancia y la necesidad de silencio que tenemos en nuestras vidas para mantener su salud física, mental y social. Si tú, como administrador público, tienes personal a tu cargo, procura que se tomen algunas decenas de minutos por día a descansar, a relajarse, a desconectarse digitalmente.
que conversen entre ellos, que convivan entre ellos, pero que se alejen de todos esos estímulos, de todo ese enjambre digital. Con ello van a mejorar la atención que le dan a la ciudadanía e incluso, aunque no es el objetivo, tal vez mejoren su productividad. Es verdad. Como si tienes personal a tu cargo, evita comunicarte con ellos fuera del horario laboral. Evita enviarlos a casa con trabajo por hacer. Yo sé que es difícil, porque tienes que cumplir con las metas, con los objetivos, con esas métricas. Y para el servidor público, siempre los recursos con los que cuentas son insuficientes para lograrlo de una manera idónea. El fetiche de la eficiencia, el hacer más con menos, se ha convertido en un pretexto para justificar la explotación laboral. Y sí, también es nadar a contracorriente. La responsabilidad del docente. Ya he mencionado esto en el punto anterior. Cambia también bastante según el nivel educativo en el que nos encontremos. En un nivel básico, es fundamental que intentemos alejar a los alumnos de los celulares. En el libro La sociedad ansiosa. ¿Sí es la sociedad ansiosa? He olvidado el nombre. Y eso que hice un podcast al respecto. Un pequeño lapsus, lo siento. La generación ansiosa. Se recomienda simple y sencillamente que los jóvenes menores de 15 años no utilicen smartphones y que solamente a partir de los 15 años empiecen a usar redes sociales. Igual, en el nivel básico la recomendación es que los niños, las niñas, no estén empleando el celular en clases y que no tengan redes sociales. Esto para fomentar la convivencia, para evitar la ansiedad, para fomentar la exploración, el descubrimiento y la reflexión. Sí, intentar hacer esto suena muy bien, hasta que tienes grupos mayores a 30 alumnos en donde es prácticamente imposible para un docente poner atención a cada uno de ellos, sobre todo cuando el sistema se enfoca más en el cumplimiento de ciertas metas, de ciertas métricas, de estos KPIs. El no tener alumnos reprobados, el tener un promedio aceptable del 60, 70 u 80% de calificación, la entrega de cierta cantidad de reportes a la semana o el que cumplan con una determinada cantidad de actividades en tiempo y forma, etc. Es difícil tener una educación humanista cuando nos centramos tanto en métricas. Y es complicado cuando tienes que atender a más de 30 niños con todo tipo de necesidades y condiciones particulares en una aula. Como lo he dicho, este fenómeno es transversal y forma parte de un sistema que engloba a medios de comunicación, al entorno laboral, el sector educativo, etc. En medida de la agencia que cada uno de los docentes tenga, según la institución en la que trabaje y pues ahora sí que el margen de acción que le permitan, comunicar y promover la práctica del silencio, la meditación y la desconexión digital y la conexión humana, nosotros también deberíamos procurar comunicarnos entre nuestros pares para hacer algo al respecto como cuerpo docente. Sin embargo, en muchas de las ocasiones, la cantidad de reportes que debemos entregar, la cantidad de tareas y de trabajos por revisar, apenas nos dejan tiempo para otras actividades. Nos saturan. También nosotros estamos quemados. La responsabilidad del ciudadano. Aunque el alcance individual del ciudadano de a pie es pequeño, a menos que sea un influencer, existen acciones concretas que éste puede llevar a cabo para colaborar en combatir esta pandemia. Cosas tan sencillas, aunque no lo son tanto en realidad, como respetar el tiempo de los otros y que al enviar mensajes a través de WhatsApp o de otro medio de comunicación, no esperemos que lo respondan de inmediato. Respetar el tiempo de descanso de los otros y evitar escribir o llamar exigiendo que atiendan nuestra necesidad personal como un favor especial o como si fuera su deber, fuera de su horario laboral. En las reuniones,
fomentar la conversación e intentar dejar el celular a un lado. También reconociendo que hay personas que simplemente no quieren estar allí, que quizás han sido forzadas por su familia o por otros. Y las redes sociales en ese momento son su escape de un lugar o una situación incómoda. Debemos ser empáticos y ver qué temas interesan a la mayoría de los participantes. Si no, los estamos excluyendo. Otra acción que podemos llevar a cabo es el compartir información valiosa para los demás. Intentar ser más críticos e indagar antes de dar una noticia como si se tratase de algo verdadero. Reconocer que tenemos derecho al tiempo libre, al tiempo de ocio, y que no está mal si estamos sin hacer algo durante media hora o una hora, o 2 horas, lo que necesites. El descanso es necesario y nuestra mente también necesita descansar, no solo el cuerpo. A veces necesitas apagar el celular o la televisión y simplemente acostarte y contemplar el vacío. En lo colectivo, podemos intentar diferentes acciones en nuestras comunidades. Clubes de lectura, en donde se lea un mismo texto y se compartan las interpretaciones, las opiniones, acompañados de un buen café y de galletas. La creación de espacios comunitarios sin pantallas, para jugar juegos de mesa, para aprender diferentes, juegos también, diferentes habilidades. La práctica de deportes. Los juegos de rol son una excelente alternativa. Caminatas colectivas, rodadas nocturnas, grupos de baile, huertos urbanos, reforestación urbana, etc. Claro que varias de estas alternativas requieren también la disponibilidad de tiempo libre, así como del llamado tercer espacio. Este lugar diferente a nuestro hogar y al trabajo, en donde podemos estar y convivir con otros. Este concepto del tercer espacio está en crisis en países como Estados Unidos, y que en México, debido a condiciones de inseguridad y a una mala infraestructura urbana, en muchas ciudades este rol del tercer espacio es tomado por los centros comerciales. Es un tema bastante interesante del cual lamentablemente no puedo profundizar mucho, pero si no mal recuerdo sí hice un podcast pequeño acerca del tercer espacio, hablando del libro de Lorena Hertz. Ella llamó al siglo XXI el siglo de la soledad. Recuperar los vínculos humanos en un mundo dividido es muy complicado bajo el acecho de un sistema en donde la desinformación es una pandemia que busca mantenernos quemados, enajenados y solitarios. Mi nombre es José Antonio Gutiérrez. Que tengan un excelente día y mejores por venir. Hasta pronto.